Gracias, asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Blanca Argüello. Gracias, señora presidenta. Ahora que estamos discutiendo este código que para los sectores barrios populares de Quito ha sido muy importante porque ha dado un marco jurídico para dar y pasar a un proceso de regularización y pasar de ser posesionarios a ser dueños de sus predios. Pero también quiero referirme a las áreas verdes y áreas comunales. Nosotros, si bien es cierto, en Quito podemos ser una de las ciudades que cumplimos la normativa y que tenemos más espacios verdes, más espacios de distracción, más derecho a ese espacio público, nosotros tenemos que considerar que en este momento está contemplado en el COTAD que tenemos que tener un porcentaje de área útil del terreno del 10 al 20%. Creo que es un porcentaje prudente de mantenerlo, creo que es un porcentaje que nos da la posibilidad de que en los barrios, en las organizaciones, tengamos una buena calidad de vida para todos los sectores populares especialmente. También quiero referirme que este porcentaje va a garantizar también que en los sectores populares, también donde tenemos las viviendas de interés social, garanticemos también que en estos espacios tengan, con un porcentaje del 10 al 20% vamos a tener la posibilidad de que tengamos el área verde y también no encarezcamos la vivienda de interés social. Yo creo que ese es un punto importante que lo tenemos que considerar en esta reforma. También quisiera referirme que los problemas que tenemos en temas de fraccionamiento, cuando hacemos fraccionamientos en derechos y acciones. Normalmente ese es un tema contemplado, es un tema legítimamente considerado la venta en derechos y acciones, pero en las ciudades nos provocan un desordenamiento territorial, porque no consideramos cuando hacemos una transferencia de dominio, cuando hacemos un registro en los registros de la propiedad en nuestros cantones, que se considere el lote mínimo. Tenemos casos en los que tenemos y vendemos el 1% de una propiedad y luego este 1% es vendido al 0.01%. Y eso nos causa un desordenamiento en el territorio que no nos permite que también en ese espacio garanticemos el área verde y el área comunal. Y causan, obviamente, esto es causa de que en los municipios tengamos luego barrios ya consolidados en derechos y acciones y no cumplan con la normativa. Y nos causan un problema y de costos a los municipios, a los gobiernos locales. Quisiera también referirme que en el proyecto tenemos la propuesta en el proyecto de partición administrativa. El proyecto sustituye al artículo 486 del COTAD. Concretamente, en el primer inciso de la letra A de dicho artículo se establece que el órgano responsable de regularizar asentamientos humanos de hecho consolidados del gobierno autónomo descentralizado, municipal o metropolitano emitirá informe técnico provisional que contendrá el criterio de partición del inmueble e listado de copropietarios, dejando a salvo los derechos de aquellos que no hubieren comparecido. Es necesario resaltar la importancia de dejar a salvo los derechos de aquellos copropietarios que no hayan comparecido al proceso de regularización. Sin embargo, esto no debe ser motivo para que los procesos de regularización se dilaten indefinidamente por esta situación. Por ello, se debe poner un límite de tiempo de espera que no debe ser superior a 5 años, luego de cual el GAD municipal o metropolitano debe proceder a la declaratoria de utilidad pública del predio correspondiente al copropietario que no haya comparecido. La propuesta del texto que sustituye al primer inciso de letra A sería: el órgano responsable del ordenamiento territorial del gobierno metropolitano municipal emitirá el informe técnico provisional determinando el criterio de partición del bien y el listado de copropietarios, dejando a salvo el derecho de los que no hubieran comparecido, dentro de un plazo no mayor a 5 años, luego de lo cual el gobierno autónomo descentralizado municipal o metropolitano procederá a la declaratoria de utilidad pública del predio que corresponda al copropietario que no hubiere comparecido.
para efectos de proceder a la expropiación correspondiente una vez efectuada la partición. Para la elaboración de este informe, la Administración podrá levantar la información de campo que considere pertinente, para lo cual contará con la colaboración obligatoria de los interesados y de otro órgano u organismos públicos, tales como el del registro de la propiedad, notarías, entre otros, sin limitación de ninguna especie. En el tema de expropiación especial, el proyecto sustituye el artículo 596 del COTAD en el numeral 4, que se habla del pago justo precio al propietario del predio expropiado. Sin embargo, sabemos que en la mayoría de casos de expropiación de los predios para regularización de asentamientos humanos ilegales, los predios se encuentran en manos de traficantes de tierras. Ese es un tema contundente y es un tema continuo que tenemos en las ciudades. Los predios se encuentran a nombre de los traficantes, los que no solamente han traficado con la vida, con la tierra, han traficado con el alma, con los sentimientos, con las aspiraciones, con las ilusiones de tener una vivienda propia. Por eso creo que a ellos que ya han hecho cobros, a veces hasta excesivos, y no en una sola vez, sino en repetidas veces de los predios, no tenemos por qué volverles a pagar, por qué volverles a dar un premio a los traficantes de tierras cuando han traficado no solo con la, como digo, no solamente con la tierra, no solamente con el dinero, sino con la vida de esas personas que están 20, 30 años asentadas en esos terrenos, en esos sectores que han sido realmente ultrajados por muchísimos años. Y por eso creo que a esos traficantes de tierras les tenemos que en este pleno, en esta asamblea, decirles basta, no darles un solo centavo más. Otro de los temas que quisiera que se incorporen y que lo quiero mencionar es que en el proyecto se sustituye en el artículo 596, en el numeral 8, segundo inciso, se establece la prohibición de regularizar o legalizar predios de protección forestal de pendientes superiores al 30%. Lo planteado con pendientes en porcentaje se torna imposible, al menos con esas características, debido a la topografía de las ciudades de altura. Lo que sería necesario es establecer un parámetro que iría entre el 20 y el 45% para que existan rangos de análisis, porque nuestras ciudades son irregulares. Las ciudades de Quito, nuestras ciudades que están ubicadas en la serranía, no todas son planas. Tenemos que considerar un rango en que los gobiernos autónomos descentralizados puedan hacer un análisis contundente dentro de los parámetros del 20 al 45%. Es necesario también, en la expropiación especial, es necesario buscar mecanismos que permitan, si nosotros vamos a hacer la expropiación, que permitan vender directamente los predios en procesos coactivos que han pasado a favor de gobiernos autónomos descentralizados, municipales o metropolitanos, pero que se encuentren en posesión de asentamientos humanos, y para lo cual es importante tomar en cuenta las condiciones económicas de los posesionarios, porque no todos tienen la misma condición económica. El proyecto sustituye cuando nosotros hablamos de que vamos a expropiar y vamos a entregar un predio a una persona, no lo podemos poner a subasta. Porque podemos tener 20, 30 años una persona sentada, tenemos que pensar en el legítimo posesionario, porque puede estar ahí, como repito, 20 años, y si viene alguien subasta por $10, $1000 más, yo me puedo quedar sin mi casa que he construido con mucho esfuerzo durante 20 o 30 años donde he estado viviendo. Yo creo que estos son temas que los tenemos que considerar. Tenemos que pensar que, si bien es cierto, tenemos que ordenar el territorio, tenemos que a los gobiernos autónomos descentralizados darles caminos, pero también tenemos que pensar en los que han estado asentados durante muchísimos años y han sido estafados, golpeados por 20 años sin tener una escritura de su predio y luego sobre eso tener que llegar a una subasta. Le queda un minuto, asambleísta. Tiene que ser directamente entregado al legítimo posesionario como primera opción de entrega y como primera opción de venta. Muchísimas gracias, señora presidenta.